Durante siglos, la humanidad miró al océano como una constante, una masa infinita, estable e inalterable, un fondo azul que siempre estaría ahí, respirando por el planeta. Pero el océano no es inmortal, y el día en que se pierda no será el día en que desaparecería del mapa, sino que sería el día en que dejaría de funcionar. No se evaporaría, no se secaría, no se iría a ningún lado, pero permanecería en silencio, y ese silencio es suficiente para que la civilización humana se dé cuenta de que se encamina a la mayor crisis jamás imaginada. Hola gente, bienvenidos a Bien Piola Podcast, mi nombre es Bruno, soy el anfitrión de este canal. En el video de hoy vamos a estar hablando de qué pasaría si la humanidad se enfrentara al fin de los océanos. Otro video que va a estar dentro de la lista en caso de guía de supervivencia definitiva. Espero que me acompañen nuevamente y sin más preámbulos, comencemos. El océano cubre más del 70% de la superficie del planeta. Regula el clima, produce oxígeno, absorbe dióxido de carbono, sostiene la mayor red alimentaria conocida y actúa como amortiguador térmico global. No es solo un paisaje, es un sistema fisiológico planetario. Cada corriente, cada microorganismo, cada intercambio químico forma parte de un equilibrio extremadamente delicado. Un equilibrio que no fue diseñado para resistir una alteración rápida y sostenida. En menos de 2 siglos, la actividad humana ha forzado al océano a absorber un volumen de cambios para el que no tiene precedentes geológicos comparables en escalas tan cortas de tiempo. En este escenario el colapso no ocurriría de golpe, ocurriría por capas y comienza primero en lo invisible. En el primer escenario hablaremos de la acidificación oceánica, que sería un cambio químico extremadamente silencioso. Desde la revolución industrial, los océanos han absorbido aproximadamente el 30% del dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Este proceso, que durante décadas fue considerado un beneficio, tiene un costo químico profundo. Cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua marina, reacciona formando ácido carbónico. El resultado es una disminución progresiva del pH oceánico. El océano no se vuelve ácido en el sentido cotidiano de la palabra, pero sí se volvería menos alcalino, y esa variación mínima es suficiente para alterar procesos biológicos esenciales. Los primeros en sentirlo son los organismos calcificadores, los corales, los moluscos, los crustáceos y todos aquellos seres con caparazones de carbonato de calcio. La acidificación reduce la disponibilidad del carbonato, el material básico con el que construyen sus estructuras. En esta situación, los corales dejan de crecer, los caparazones se debilitan y las larvas no sobreviven. Los arrecifes, que sostienen cerca del 25% de la biodiversidad marina, comienzan a erosionarse desde adentro y no colapsarían como un edificio. Se desmoronarían lentamente hasta perder su función ecológica. El océano no muere cuando se vuelve hostil a los grandes animales. Muere cuando deja de ser químicamente habitable para los más pequeños. Una variación de décimas en el pH no se percibe desde la superficie, pero basta para desarmar la base biológica que sostiene todo el sistema. Cuando el océano cambia su química, no anuncia el desastre, simplemente deja de cumplir su rol, y el resto del planeta lo descubre demasiado tarde. Otro escenario sería la pérdida de oxígeno dentro del océano. El calentamiento global no solo eleva la temperatura del aire, también calienta las capas superficiales del océano. El agua caliente retiene menos oxígeno que el agua fría, y al mismo tiempo la estratificación térmica impide la mezcla entre capas profundas y superficiales. El resultado del calentamiento del océano sería la pérdida progresiva de oxígeno disuelto. Zonas enteras del océano comienzan a mostrar niveles críticamente bajos. Aparecen las llamadas zonas muertas, regiones donde peces, crustáceos y la mayoría de los organismos complejos no pueden sobrevivir. En estas áreas solo prosperan bacterias anaeróbicas que producen gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno. El océano en esta situación no se vacía, se vuelve inhabitable, y estas zonas muertas no se volverían excepciones, sino que se expandirían. Lo que antes era un fenómeno localizado, hoy es un proceso global documentado en todos los océanos. Hay que atender también a que el plancton es invisible para la mayoría de las miradas, pero sin él
la vida compleja en la Tierra no existiría. El fitoplancton produce aproximadamente la mitad del oxígeno que respira el planeta, regula el clima al absorber dióxido de carbono y es la base de casi todas las cadenas alimentarias marinas. La acidificación, el calentamiento y la pérdida paulatina del oxígeno alteran su metabolismo, su reproducción y su distribución. Algunas especies proliferarían de forma descontrolada, mientras que otras simplemente desaparecerían. El equilibrio se rompe y cuando el plancton colapse, el impacto no va a ser inmediato para los humanos. No va a haber titulares, no va a haber imágenes dramáticas, pero sí un sistema que pierde su capacidad de autorregulación. El océano deja de actuar como un sumidero de carbono, la atmósfera se calentaría más rápido, el clima se volvería más extremo y todo esto entraría en un círculo que se retroalimentaría. No existe una señal audible del colapso oceánico, no hay explosiones, no hay rupturas visibles. Solo una lenta caída en la producción de oxígeno, un debilitamiento del sistema que sostiene el clima y la vida. El océano sigue allí, pero ya no respira por el planeta. Tanto al norte como al sur del planeta existen dos grandes masas denominadas polos. El deshielo polar no solo elevaría el nivel del mar, inyectaría enormes volúmenes de agua dulce en los océanos. Esta alteración modificaría la salinidad, uno de los motores fundamentales de las corrientes oceánicas. Sistemas complejos como la circulación meridional del Atlántico dependen exclusivamente de las diferencias precisas de temperatura y salinidad. Cuando estas diferencias se alteran, las corrientes se debilitan o cambian de trayectoria. El resultado son cambios climáticos abruptos, inviernos más severos en algunas regiones, sequías prolongadas en otras, alteración de los regímenes de lluvia y el colapso de ecosistemas terrestres. El océano deja de distribuir calor de manera estable y el clima se vuelve totalmente errático. La estabilidad climática que permitió el desarrollo de la civilización agrícola comienza a desaparecer. El océano se ha convertido en el destino final también de la mayor parte del plástico producido por la humanidad. Con el tiempo, estos materiales no desaparecen, sino que se fragmentan. Millones de toneladas de microplásticos circulan hoy en el agua, en los sedimentos y en los organismos vivos. Se ha detectado en peces de gran profundidad, en el plancton, en la sal marina e incluso la lluvia. La evidencia científica confirma que partículas de plástico formarían ya parte del ciclo hidrológico global. El océano ya no está solo contaminado, está integrado químicamente a la contaminación planetaria. Los efectos a largo plazo sobre la fisiología humana y los ecosistemas aún se está estudiando, pero la exposición ya es universal. No existe una sola región del planeta totalmente aislada de este proceso. Hubo un tiempo en que la contaminación tenía fronteras bien definidas. Hoy el océano las ha borrado. Cuando el plástico cae con la lluvia, deja de ser un residuo marino y se convierte en una condición ambiental global. El océano ya no diluye el impacto humano, lo redistribuye. El colapso funcional del océano no es un problema ambiental aislado, es un problema civilizatorio. Las pesquerías comenzarían a fallar, las poblaciones de peces colapsarían o migrarían fuera de los rangos históricos y las comunidades costeras perderían rápidamente su sustento. Ante esto, países enteros enfrentarían crisis por la falta de alimento, el aumento del nivel del mar también desplazaría a millones de personas y las migraciones masivas tensionarían sistemas políticos y sociales que ya son frágiles. La escasez de alimentos, el encarecimiento de recursos y la inestabilidad climática actuarían como multiplicadores de conflicto. El océano no necesita desaparecer para desestabilizar a la humanidad, solo necesita dejar de cumplir su función reguladora. El verdadero apocalipsis no sería un océano vacío, sino un océano presente, vasto, pero silencioso, incapaz de sostener la vida como lo hizo durante millones de años. La civilización humana nació bajo un clima estable, regulado por mares vivos. Nada en nuestra historia colectiva se desarrolló fuera de ese contexto. Cuando el océano pierde su función, no hay un reemplazo tecnológico posible. No hay un atajo ni una solución rápida. Y el colapso no ocurriría en un día, pero el punto de no retorno no avisaría cuando es cruzado. Y cuando eso ocurra, la pregunta deja de ser ¿qué le ocurrió al océano? Para pasar a ser si la humanidad puede sobrevivir al silencio de aquello que siempre la sostuvo.
Bueno, piolitas, hasta acá el video del día de hoy. Creo que hace poco salió la noticia de que incluso la lluvia ya tenía presencia de microplásticos y que no era recomendable tomar de ella. Me acuerdo que cuando era chico no había problema con eso. El agua de lluvia era agua, digamos, que se almacenaba incluso para regar. Conozco muchos casos en muchas casas antiguas, sobre todo, que había un aljibe o algo que guardaba agua de lluvia y que en caso de no tener agua potable justamente podías tomar de ahí. Es interesante ver cómo dejamos huella en el ambiente y cómo vamos cambiando de a poquito, para bien o para mal, en este caso para mal, la cuestión de la naturaleza. Quiero decirles que estoy probando nuevas configuraciones en la cuestión audio y en la cuestión del sistema operativo. Me peleé con el sistema operativo que tenía un Windows, ahora tengo otro y que le estoy tratando de tomar la mano a la cuestión audio, sobre todo porque o me sobresaturaba y tenía un volumen re alto o me daba un volumen recontra bajo. Hey, y yo que pensé que ser youtuber era sencillo. Pero no, se ve que no, que tenés que lidiar bastante con el tema del audio. En noticias más bonitas, gracias por las visualizaciones, estoy teniendo más visualizaciones y ya llegamos al momento de esta grabación a los 334 suscriptores. Que para mí es muy importante la comunidad que se está armando. Pequeña, somos un pueblito chiquito todavía, pero de a poquito vamos a ir siendo más. Muchísimas gracias, Violitas, por escucharme. Así que, y como siempre, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.